nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una vez más, bienvenidos todos a este tiempo. Estamos creyendo que será de muchísima bendición para nosotros y especialmente para nuestros hijos. Estamos comenzando los 30 días de intercesión por nuestros hijos, donde vamos a estar compartiendo temas importantísimos enfocados a ellos, a nuestros hijos y en su caso aquellos que tienen nietos también. El tema que me corresponde compartir es la oración de los padres. Vamos a dar inicio a estos 30 días hablando de la oración de los padres o de un padre. En el Salmo 127, vamos a citar Salmo 127, versículos 3 y 4, dice la palabra del Señor: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Amados, vivimos en este tiempo que nos ha tocado a nosotros en una época muy delicada, una época, permítame expresarlo, muy difícil en relación a nuestros hijos. Hay muchísima más información que nunca sobre crianza de hijos, sobre psicología infantil, sobre educación académica. Hay tanto, amado, que nosotros podemos investigar y, por qué no decir, aprender en relación a nuestros hijos, a la crianza de nuestros hijos. Hay tantos programas, hay tantos seminarios, hay distintas plataformas como esta en la que estamos en este preciso instante, de Facebook, de YouTube, el mismo Internet, en la Google. Usted puede meterse y empezar a investigar sobre diferentes temas importantísimos y tocantes a nuestros hijos. Pero a pesar de todo esto, de tanta información que hay sobre nuestros hijos, lamentablemente, amados, hay menos o ninguna información que nos lleve a nosotros, amados, primeramente a poner nuestras vidas o la vida de nuestros hijos en las manos de Dios y en ese sentido tener dependencia de Dios en referencia a nuestros hijos. Yo tengo 6 hijos, 5 hombres, una niña, y tenemos por ahorita con mi esposa 9 nietos. Y yo compartimos con nuestros hijos muchas cosas en relación a nuestros nietos. De repente me doy cuenta que alguno de ellos está llevando a cabo algunos programas a los que tiene acceso en diferentes plataformas de Internet. Y está bien, los programas son buenos siempre y cuando, amados, pongamos al centro de todo, oiga bien lo que estoy diciendo, al centro de todo lo que hacemos en favor de nuestros hijos, por nuestros hijos, pongamos en el centro a Dios. Dios debe de ser, amados, la persona más importante para nuestra vida y para la vida de nuestros hijos, porque de Él depende la protección, la dirección, la bendición nuestra y, por qué no decirlo, amados, bendito sea el Señor, de nuestros hijos. Muchos padres, o la mayoría de padres hoy en día, proveen, por supuesto, lo material, amados, como una responsabilidad que tenemos a los hijos. Proveen aspectos de formación académica hacia los hijos y están pendientes de eso, del crecimiento, del desarrollo físico, que sea integral, con buena alimentación, tal vez con algún tipo de ejercicio, de práctica deportiva. Proveen para que los hijos tengan un desarrollo académico adecuado y algún día puedan ser hombres de bien, profesionales y hombres de bien que puedan
enfrentar la vida misma con algún tipo de profesión o trabajo, muchos padres proveen todo a los hijos, pero descuidan lamentablemente lo más especial, lo más importante, que es la vida espiritual de los hijos. Muchos padres corrigen conducta, pero no se ocupan de interceder por el corazón de los hijos. Queremos solamente corregir la conducta de ellos, amados, con cierta actitud o conducta nuestra, pero debemos, básicamente, amados, interceder por el corazón de los hijos, porque la conducta del ser humano depende de lo que hay en el corazón. Muchos padres reaccionan ante las crisis que puedan pasar a algún hijo, ya sea crisis de salud, crisis alimenticias, pero no toman una actitud preventiva antes de que los hijos estén en crisis. Mucho menos los padres de hoy en día oran u oramos, me voy a incluir yo, en forma preventiva por los hijos. Casi la gran mayoría empiezan a orar por los hijos hasta que hay algún tipo de problema, de dificultad, de necesidad en ellos. Seguramente, amados, seguramente muchos de nosotros, escuchen esto, hemos escuchado, los que somos cristianos evangélicos, muchas predicaciones sobre el tema de la oración. Seguramente algunos sabemos quizás cómo elevar oraciones de gratitud a Dios, momentos de alabanza y de adoración a Dios. Nos presentamos delante de Dios y tal vez confesamos alguna situación que estamos viviendo. Pero hay una pregunta en relación a este tema, o primer tema de estos 30 días de intercesión por los hijos. ¿Sabemos nosotros cómo elevar una oración por nuestros hijos? ¿Sabemos cómo clamar a Dios por nuestros hijos? O más bien, lo más importante, amados, no es la forma, sino estamos intercediendo por nuestros hijos. ¿Saben que hay padres que están ocupadísimos en aspectos de proveer para la casa, en cuanto a aspectos laborales, en aspectos de salud, tener cuidado de los hijos, llevarlos a sus consultas médicas, pero no oran por sus hijos? Esto creo que es un llamado de alerta a usted y a mi padre y madre que está conectado a esta transmisión, para que, si no lo hemos hecho, a partir de hoy empecemos a interceder por nuestros hijos. Es vital que lo hagamos, es sumamente importante. Lo más importante que podemos hacer por nuestros hijos es ponerlos en las manos de Dios a través de nuestra intercesión. La oración por los hijos, amados, no es opcional. No es si yo quiero, no es si yo puedo, si tengo tiempo. No depende de las circunstancias. No depende de que haya problemas, de que haya necesidades, de que haya dificultades con los hijos. La oración por los hijos no es opcional, es algo esencial, es algo que debe de ser permanentemente en la vida de los padres. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día con este tema? ¿Qué es lo que está pasando, amados? Que como padres, si al caso oramos de vez en cuando, hay al tiempo por nuestros hijos. Esta es una realidad. La mayor parte del tiempo, o la mayor parte de padres, comenzamos a orar cuando nuestros hijos están pequeñitos. Y algunos continuamos orando cuando llegan a edades difíciles como la adolescencia o a la juventud. Y menos oramos cuando ellos ya están adultos. Y a veces las oraciones que hacemos por nuestros hijos, estoy haciendo como un análisis de esto, lo hacemos de una forma ambigua o superficial, como algo nada más, como una simple formalidad, amados. Y a veces llegamos a orar por ellos, repito, hasta que estamos en un contexto, en una condición de crisis, cuando hay problemas, enfermedad, dificultades con los hijos. No debe de ser así. Debemos de mantenernos en oración permanentemente por nuestros hijos
en todo momento. A veces algunos padres, hasta que nos hemos enterado, y no por nosotros mismos, quizás por terceras personas o alguien ajeno a la familia, que nuestros hijos pueden andar en una situación que no es correcta, andan mal. Y es entonces, y solo entonces, donde alguno de nosotros como padres de familia buscamos a Dios, clamamos a Dios. Y esto no solamente es en personas que no dicen ser cristianos evangélicos. Los cristianos evangélicos tenemos esa actitud. Hasta que nuestros hijos están metidos en problemas, empezamos a orar por ellos, amados. Alguien dijo, es mejor la medicina preventiva que la medicina curativa. Es mejor orar, amados, interceder, tener una vida de clamor, de súplica, de ruego, de búsqueda de Dios en favor de nuestros hijos. En todo momento hay padres que cuando ya no hay problemas con los hijos, dejan de orar por ellos. Cuando ya no hay enfermedad, dejan de orar por ellos. Cuando ya los hijos se están portando bien, dejan de orar por ellos. Muchos padres cristianos llegamos a pensar, amados, y a manejar este concepto o esta costumbre, que porque nuestros hijos están asistiendo a una iglesia, de que porque nuestros hijos están en un círculo cristiano evangélico y en contacto tal vez con la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura, pensamos que todo está bien. Ese es un grave error que podemos estar cometiendo los cristianos evangélicos, los padres evangélicos. Hoy en día eso nos lleva a nosotros a una falsa seguridad sobre nuestros hijos. Falsa seguridad. Y esa falsa seguridad que tenemos por ciertas costumbres, por esto y lo otro, amados, nos lleva a bajar la guardia. Nos lleva a dejar de orar, de clamar, de rogar por nuestros hijos. A tal punto que algunos padres cristianos evangélicos, cuando oímos algo acerca de nuestros hijos, algo que no nos agrada, algo que está mal, lo primero que decimos es, si mi hijo es cristiano, si mi hijo está en la escuela dominical, si mi hijo asiste a un colegio, a una escuela cristiana. Hermanos, amados, padres, madres que están conectados a este programa, ¿cuántos de nosotros estamos confiados que nuestros hijos están seguros y no lo están? ¿Cuántos de nosotros dormimos en las noches a nuestro antojo, sin lugar y sin orar por nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros hemos descuidado por los afanes de la vida a nuestros hijos? Y es posible que mientras nosotros nos descuidamos o nos hemos descuidado de ellos, ellos se van acercando al terrible precipicio del mundo. Voy a usar esta figura. Están siendo atraídos, están siendo seducidos. Y no importa la edad que nuestros hijos tengan. Mi hijo mayor tiene 38 años ya. Y mi niña, mi hija menor, tiene 26, la princesa. Pero no importando la edad, amados, que nuestros hijos tengan, la oración por los hijos, la oración de los padres, amados, debe de ser una oración permanente, permanente. Ya dejemos de pensar algunos que nuestra única la responsabilidad que tenemos es solamente darles todo lo material a los hijos, que nadie le falte, o en su caso vestirlos de una vida religiosa y llevarlos a una escuela dominical y al culto, al servicio de la iglesia. Qué lindo, pero eso no es todo. Eso no es todo. Este elemento es el más importante, el más básico y el más, oiga bien, vital, que solamente usted y yo como padre, como madre, podemos activar en el reino de Dios. Nadie más puede hacer lo que nosotros como padres debemos de hacer.
somos responsables de hacer delante de Dios, amados. Eso es orar por nuestros hijos. Orar por nuestros hijos. Y esa oración debe de ser, repito una vez más, permanentemente, constante, en todo momento. Debemos de orar por nuestros hijos. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos invirtiendo tiempo y vida en lo más importante? Lo más importante, amado, no es proveer para la casa. Aunque la palabra dice que el que no provee para su casa niega su fe. Lo más importante no es tener cuidado en la salud de ellos, que es importantísimo también. No. Lo más importante es ponerlos en las manos de Dios, es clamar por ellos, es orar por ellos. Oigan esto, y quiero referirme a padres cristianos. Nunca, pero nunca debemos de olvidar que nuestros hijos nacidos en hogares cristianos o criados en hogares cristianos son el blanco principal del enemigo. Son el blanco principal de nuestro enemigo, nuestros hijos. Nuestro enemigo anda alrededor de ellos, tratando, si no lo ha hecho ya, de perturbar sus vidas de diferentes maneras. Nuestro enemigo viene y tienta a nuestros hijos. Nuestro enemigo les hace propuestas a nuestros hijos para apartarlos, para alejarlos y perderlos. Si lo logra hacer, si no lo ha hecho ya. Está enfocado en nuestros hijos. Porque él sabe que si aparta a nuestros hijos, si gana, amados, con propuestas a nuestros hijos, si los aparta a nuestros hijos de Dios y de nosotros como padres, los vamos a estar perdiendo, y se está perdiendo la futura generación que debe de amar, honrar y servir a Dios, tal vez como usted y yo lo estamos haciendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cumplir con esa responsabilidad de ser padres que oran por sus hijos? Simple y sencillamente, creo que usted y yo ya sabemos la respuesta. Debemos nosotros de buscar primeramente la ayuda de Dios y apoyarnos en la palabra de Dios. Hay dos cosas que son básicas en la oración por nuestros hijos, que se las quiero compartir en este tiempo. Lo primero es, oigan bien, lo primero es entregar nuestros hijos a Dios. Ese es el primer paso que debemos de dar como padres que oran por sus hijos. Debemos de entregar, pero oiga bien, entregarlos total y completamente nuestros hijos a Dios. Si leímos que en el Salmo 27, versículo 3 dice que he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, dice, es el fruto del vientre. Los hijos primeramente, amado, tenemos que entregárselos a Dios. ¿Por qué? Porque le pertenecen a Dios. Nuestros hijos le pertenecen a Dios, son de Él. ¿Cómo es que dice este texto, amado, este versículo, que los hijos son herencia de Jehová? Dios tiene una herencia entonces. Cuando alguien tiene una herencia es porque aquello le pertenece. Si los hijos nuestros son la herencia del Señor, debemos de saber que para Dios, como una herencia, nuestros hijos son algo sumamente, o son alguien sumamente importante. Y Dios es muy serio con nuestros hijos. Dios no va a escoger cualquier herencia para hacer la suya, a menos que la considere muy importante y de mucho valor para sus propósitos. Entonces, usted y yo hoy debemos de entender esta gran verdad, que los hijos, antes de ser nuestros, le pertenecen a Dios, son de Él. De modo que si su palabra dice que son su herencia, la responsabilidad que yo tengo como padre, mi esposa como madre, amados, es en formar a nuestros hijos, si bien es cierto, física, emocional, profesionalmente, pero
sobre todo formarlos espiritualmente. ¿Y cómo yo me dispongo a formar espiritualmente a mis hijos? Cuando se los estoy entregando a Dios. Cuando reconozco que ellos le pertenecen a Dios, yo tomo mi parte y hago mi parte en la formación espiritual de mis hijos. Aquí en este salmo vemos el derecho de propiedad que tiene Dios y que Él mismo se lo ha confiado a sí mismo o se lo confía a sí mismo con los hijos. No lo dice cualquier persona. Dios mismo dice que son su herencia, que le pertenecen a Él. Es algo suyo los hijos, amados. Y continúa diciendo, cosa de estima es el fruto del vientre. Oiga, qué valor le da el Señor al fruto del vientre. Es algo tan valioso para Dios. Y quiero aprovechar para decir que estimemos el fruto del vientre también nosotros. Muchos no lo estiman. Muchos no valoran el fruto del vientre. Hay tantas costumbres, tantas prácticas que hay cuando alguien está embarazada, cuando una mujer se embaraza. Escuchen bien. Por lo general, hablando de orar por nuestros hijos, nuestras oraciones se enfocan en lo que nuestros hijos hacen. Los padres de familia cometemos ese error. A veces cuando oramos por nuestros hijos, oramos y estamos reportándole a Dios todo lo que ellos hacen. Como que fuera alguna queja la que hacemos. Ay, padre, mi hijo anda esto. Padre, mi hija se porta mal. Padre, el otro aquí, aquella allá. Nos acercamos a Dios enfocándonos en lo que ellos están haciendo. Sobre todo en la conducta que tal vez no es honrosa para nosotros, adecuada para, según nuestro Padre Celestial, adecuada para ellos. Pero cuando nosotros oramos por nuestros hijos, debemos de cambiar nuestro enfoque. Oiga esto que le voy a decir. Debemos de acercarnos a Dios enfocados en lo que son para Dios, en lo que ellos son para Dios, en lo que valen para Dios y en lo que ellos pueden llegar a ser en las manos de Dios. Es una forma diferente de orar a Dios por nuestros hijos, porque nuestra oración no va a ser de queja por la actitud, la conducta, por las costumbres de nuestros hijos. Nuestra oración va a ser enfocada en lo que ellos valen, en lo que ellos significan para Dios y en lo que Dios, repito, quiere, puede y va a hacer con nuestros hijos. No sé si están de acuerdo conmigo, pero esta es una realidad que nosotros debemos de tomar en cuenta. Este es lo que dice el Salmo 127. Nos debe conducir a ver y a entender y a tratar con nuestros hijos desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva divina, a la manera de Dios, como Él los mira y lo que Él quiere hacer en sus vidas. Los hijos son, amados, la propiedad de Dios. A veces nos equivocamos nosotros. Y en esto de hablar que son la propiedad de Dios, muchos padres tienen a los hijos como instrumentos para saciar su ego. Los hijos no son para cumplir nuestros sueños, amados. No son para cumplir nuestros deseos. No es mucho menos para hacer con ellos lo que nosotros querramos. No es para que ellos nos complazcan a nosotros. Son la herencia de Jehová que nos los ha confiado temporalmente para que los cuidemos, porque son su herencia, porque a Él le pertenece. Ese es el asunto nuestro como padres. No son nuestros los hijos. Yo digo mis hijos porque nacieron de mi esposa y de mí, pero son de Dios. No debo de olvidarme de eso, amados. ¿Qué significa esto que estoy mencionando de entregar nuestros hijos a Dios? ¿Cómo hago cuando yo entrego mis hijos a Dios? Hacer esto es de suma importancia. ¿Qué significa esto? La palabra entregar significa poner en las manos o en poder de otro o de otra persona, una persona o una cosa. Cuando yo entrego algo en las manos de alguien, es que lo pongo
bajo el poder o la potestad de aquella persona. Entonces, entregarlos en manos de Dios, amados, no es una simple declaración. Yo los entrego en tu mano, Señor. Yo entrego en tus manos a mi hija. Y te lo entrego en tus manos a mi hijo. Y hacemos esa declaración a veces, o sobre todo, cuando estamos enojados con ellos. Cuando tenemos problemas con ellos. Ahí te los entrego, Señor. Y a veces lo gritamos, enojados con ellos. Hoy los entrego delante de Dios por esto, No, amados. Entregar a nuestros hijos a Dios no es una simple declaración que a veces lo hacemos de una forma airada o molesta con ellos. ¿Sabe qué es entregar los hijos a Dios? Se lo voy a definir bíblicamente. Le voy a dar una explicación de lo que es entregar los hijos a Dios bíblicamente. Es, primero, yo entrego a Dios cuando primeramente yo me someto a Dios. Lo primero que yo debo de hacer para entregar a mis hijos a Dios, o como, amados, con ese corazón de padre que se los entrego a Él, es someter mi vida a Dios. Cuando yo empiezo a someter mi vida a Dios como padre, desde ese momento estoy verdaderamente entregando a mis hijos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo me someto a Dios como padre, lo estoy haciendo para que sea Él, Dios mismo, nuestro Padre Celestial, dirigiendo mi vida para que yo pueda hacer todo lo necesario, todo lo importante y todo, sobre todo, lo que está de acuerdo con Él por mis hijos, de acuerdo a su voluntad. Entonces, para entregar nuestros hijos a Dios de una forma correcta, lo primero que debemos de hacer es someter nuestra vida a Dios para ser los padres que debemos de ser con nuestros hijos. Ahí está el asunto. Ya se dio cuenta que no solamente gritar, hoy los entrego a Dios, no. Es buscar a Dios para que podamos tener el corazón, la conducta, la manera adecuada de nosotros poder tratar a nuestros hijos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de Ana, amados? ¿Cómo fue que Ana entregó a su hijo a Dios? En la primera carta de Samuel, capítulo 1, versículos 27 y 28, dice que Ana lleva a Samuel y dice, este niño lo lleva al templo, que yo le pedí al Señor, este es. Y yo lo recibí de Dios, Él me lo entregó. Pero ahora, de mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, aquí está el asunto, mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Aquí está la cosa. ¿Cuándo entregamos nuestros hijos a Dios? Cuando nosotros como padres tal vez no hagamos lo que hizo Ana, que lo llevó al templo y dejó a Samuel en el templo para que viviera para Dios. Pero nosotros entregamos nuestros hijos a Dios cuando, dije al principio, nos disponemos a que Dios trate con nosotros para que nuestros hijos estén siempre dedicados a Dios de nuestra parte. Yo se lo entrego a Dios para que viva para Él. Y esa debe de ser la clave cuando oramos por nuestros hijos. El niño que yo le pedí al Señor me lo concedió. Ahora yo se lo entrego a Él. Va a vivir para Él. Voy a hacer lo que esté de mi parte para que conozca a Dios, para que busque a Dios, para que viva para Dios. Saben que muchas veces oramos por nuestros hijos, pero no los soltamos en las manos de Dios. Pedimos bendición para nuestros hijos, pero muchos de nosotros no confiamos que el destino de nuestros hijos esté en manos de Dios. Por otra parte, algunos pueden estar en este preciso instante dudando de las promesas o propósito que Dios tiene para la vida de sus hijos. Amado, no debe de ser así. No debe de ser así.
Cuando le entregamos al Señor, estamos reconociendo primero nuestra dependencia de Dios. Cuando se los entregamos a Dios, estamos reconociendo nuestra incapacidad como padres. Y estamos solicitando la intervención divina en sus vidas, para que Dios haga lo que Él tiene a bien, para que se cumplan las promesas, el propósito de Dios sobre la vida de nuestros hijos y por supuesto en las nuestras. Por eso nuestras oraciones por nuestros hijos deben comenzar con una entrega a Dios y no con una queja, como dije al principio, para que Dios nos dirija a nosotros como padres cómo hacer con nuestros hijos, qué actitud tomar, cómo tratarlos, cómo resolver esto, cómo atender lo otro. Amado, la pregunta en este momento es, ¿hemos entregado verdaderamente nuestros hijos a Dios? ¿Están nuestros hijos en manos de Dios de veras, a la manera de Dios? ¿O estamos tratando nosotros siempre de controlarlos, de dirigir sus vidas, sin confiar en la verdad de Dios? Amados, el peligro es permanente en la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos están rodeados de toda clase de influencias, por supuesto malévolas, satánicas. Y estas influencias no solamente están atentando contra su vida física o moral, sino espiritual sobre todo. Hay muchos padres cuyos hijos están en un periodo de la adolescencia. Voy a enfocarme un momentito en esto. La adolescencia es el periodo más peligroso y vulnerable. Oiga lo que estoy diciendo. Y vulnerable en la mayoría de muchachos. Porque es el tiempo de las ilusiones. Yo fui adolescente y usted también. Es el tiempo de las ilusiones, de los sueños, de la rebeldía, de la autosuficiencia, donde hay cambios tanto físicos como mentales, donde los hijos empiezan a enfocarse y ahí, en esa edad de la adolescencia, se empieza a definir el futuro de ellos. Para los padres, para nosotros como padres, el tiempo de mayor atención, amados, y de vigilancia debe ser todo el tiempo. Hay muchos, en esta época que estamos viviendo, muchos, pero muchísimos conflictos entre padres e hijos. Y no solamente entre padres que tienen hijos adolescentes, como lo que acabo de mencionar, no. A veces hay conflicto entre padres e hijos, siendo los hijos tan pequeñitos. Lo puede ver uno con los nietos que a temprana edad ya empiezan a discutir con los padres, a rebelarse, a querer tomar sus propias decisiones. Niños de 2, 3 años ya quieren dominar a los papás. Ya están en contra de algo que los padres les dicen. Ya no digamos cuando ya los hijos tienen una edad de 18 o más años, que ya no quieren que los padres ni les digan nada porque ya ellos son absolutos. Ya viven su propia vida. Los padres que son cristianos fieles, los padres que son hijos e hijas de Dios, los padres que aman a Dios, los padres que quieren agradar a Dios, son padres ejemplares para los hijos. Y ahí le va esto que no le va a gustar. Y son padres que van a sufrir por sus hijos. Son padres que van a tener que pagar un precio por sus hijos. Es tremendo ver hoy en día que muchas madres cristianas lloran por sus hijos, por sus muchachos. Algunos de ellos a temprana edad han abandonado el hogar. Hay hijas que tal vez salieron embarazadas antes del tiempo, antes de casarse. Hay padres que en este preciso instante están teniendo hijos que están involucrados en drogas, sexo ilícito,
homosexualismo, actividades de ocultismo y tantas cosas, artimañas del error, amados. Seguramente algunos de nosotros, refiriéndome a aquellos que conocemos a Cristo, podemos estar pasando algo similar también. El hecho de ser cristiano no nos exime, no nos aparta, amados, de poder estar enfrentando una situación difícil con uno de nuestros hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo esto que estoy hablando es latente en hogares. Y no solamente en hogares que no conocen a Cristo, que no han puesto sus hogares en las manos de Dios. Estoy hablando que incluso en hogares cristianos se están dando cosas de este tipo. Un padre cristiano puede inscribir a su hijo en la mejor escuela cristiana, tratar de cuidar sus amistades, tratar de protegerlo de su entorno. Pero un padre no puede evitar las tentaciones que vienen a los hijos. No podemos evitarlas, van a ser tentados. Y mucho menos los padres podemos controlar las decisiones que ellos tienen a cierta edad. Decisiones que ya están en su corazón, que nosotros no las conocemos, pero que Dios sí las conoce. Porque la palabra dice que Él conoce el corazón. Y es ahí donde lo único que nosotros podemos de hacer, debemos de hacer. ¿Y para qué esperar a que nos demos cuenta que en el corazón de un hijo y una hija hay algo que no es bueno? Debemos de estar orando por nuestros hijos. Los padres debemos de orar por nuestros hijos permanentemente. Entregarlos al Señor, ya lo dije. Y si hay alguien que está embarazada o hay alguien que va a ser padre pronto y su esposa está embarazada, desde ya empieza a entregarle ese bebé al Señor, esa niña o ese niño, antes, durante y después del nacimiento. Amados, es importantísimo que tomemos la seriedad, que tomemos en serio el acto de entregarle nuestros niños al Señor y entregar nuestros niños a Dios. Y vea, es lindo cuando vamos a alguna congregación, a un templo, y hay una presentación de niños, y se los presentamos, se los entregamos, amado. Pero eso va más allá de ese acto. Que puede ser, y lo digo con mucho respeto, simplemente un rito religioso. El entregar los hijos a Dios es tan significativo, porque trata de toda una vida. De toda una vida, amados. Ana entregó su hijo de una manera irrevocable a Dios. Se lo dedicó. Y quiero mencionar que al hacer eso, Ana, oiga bien, envolvía un elemento importantísimo y era fe. El creer que su hijo le pertenecía a Dios y que Dios tenía la vida de ese hijo en sus manos y que Dios le había dado la vida a ese hijo. Recuerde que Ana era estéril. Dios le había dado la vida a ese hijo con propósitos y que Dios iba a cumplir el propósito en ese hijo, el plan que tenía para ese hijo, como lo va a hacer, hermana amada y hermano amado, con tus hijos y con mis hijos. Abraham, Dios le dijo, dame tu hijo. ¿Se recuerdan? Esa fue la prueba más grande que ha tenido un padre con respecto a su hijo, cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham se lo entregó su hijo a Dios, aunque no lo mató, porque Dios probó el corazón de Abraham y estaba dispuesto a entregarle su hijo. Ahí está la clave, amados. Los hijos son la herencia del Señor.
Debemos de mentalizarnos como padres que nuestros hijos le pertenecen a Él. Y entonces eso es lo que va a promover en nuestros corazones. Y eso es lo que va a producir en nuestros corazones, amado, es que en ese pensamiento y en esa condición y aceptar que son de Dios, vamos a dejar de luchar con nuestras propias fuerzas por nuestros hijos y vamos a permitirle, oiga cómo lo digo, al Señor que nos enseñe de cómo orar por nuestros hijos, de cómo actuar por nuestros hijos, porque si Él no edifica la vida de nuestros hijos, en vano nos vamos a esforzar nosotros. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la están edificando. Si el Señor no cuida de nuestros hijos, es en vano que nosotros nos desvelemos todos los días. Es en vano que nosotros nos preocupemos por nuestros hijos, porque la verdadera protección de nuestros hijos se llama Jesucristo. La verdadera protección de nuestros hijos es el amparo del Altísimo, es la sombra del Omnipotente, es la torre fuerte, es ese escudo alrededor nuestro. La verdadera protección de nuestros hijos es la presencia de Dios. Y lo segundo que quiero compartirles es que no solamente hay que entregarle nuestros hijos a Dios, como padres que oramos por ellos. No, también hay que pelear la batalla que nos corresponde por ellos. Me recuerdo de la experiencia de Job. En Job capítulo 1, versículo 5 dice que Job, cuando pasaba un tiempo de hacer un convite, cuando él tenía fiesta, celebración con sus hijos, dice que él venía y santificaba a sus hijos. Y dice que él se levantaba muy de mañana, muy temprano, dice este versículo 5 del libro de Job, capítulo 1. Y dice que ofrecía holocausto. O sea, venía Job de mañanita y entonces él hacía un sacrificio a Dios conforme al número de sus hijos. Por cada uno de ellos hacía sacrificio. Oiga el tiempo que invertía Job y la vida. Porque decía Job, oiga lo que había en el corazón de Job. Quizás habrán pecado mis hijos y quizás habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Hoy no lo veo, pero es posible que en sus corazones blasfemen contra Dios. Y dice que de esta manera hacía Job todos los días. Todos los días Job se presentaba delante de Dios para interceder, para orar por sus hijos. Amado, Job peleaba en oración por sus hijos, porque él, amado, sabía que tenía que hacer esa lucha diaria de clamor por sus hijos. ¿Para qué? Primeramente, para que el enemigo no minara sus corazones y blasfemaran contra Dios y pecaran contra Dios. Está orando por sus hijos como padre. Después de los festejos los santificaba. Pedía perdón por ellos a Dios. Pedía perdón por ellos a Dios. ¿Habrán pecado? ¿Habrán ofendido a Dios? ¿Habrá en sus corazones alguna maldad? Tal vez no tenía la certeza. Tal vez no los había visto a ellos haciendo cosas malas. Pero hacía, amados, una lucha preventiva. Oraba, clamaba. La forma de pelear la batalla, amados, es en la presencia de Dios. La palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. A veces nosotros queremos pelear contra influencias de amistades que nuestros hijos tienen. Y nos volvemos enemigos de esos jóvenes o de esas personas. Y quisiéramos que hasta Dios fulminara de alguna manera a todos aquellos que se acercan a nuestros hijos para ofrecerles cosas que no agradan a Dios. Pero nuestra lucha no es contra ellos.
La pelea no es contra la gente, la pelea no es contra las amistades de nuestros hijos, contra las influencias. La pelea es espiritual, amado. La batalla la tenemos que llevar nosotros a cabo de una manera espiritual y es de rodillas delante de Dios. Job oraba por sus hijos, pidiéndole a Dios que los mantuviera en el camino del bien. Esa es la forma que nosotros debemos de pelear por nuestros hijos, a través de la intercesión, de orar por ellos. Job lo hacía, dice, todos los días. Todos los días. Todos los días. Encomendaba a sus hijos a Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Me imagino que Job, amado, en su clamor pedía a Dios sabiduría, dirección divina, amados, para poder tratar con sus hijos, para poder criar a sus hijos, aún para poder corregir a sus hijos. Estamos en una guerra espiritual. Lo que mencioné está en Efesios 6:12, que dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. No es contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores en las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la palabra de Dios. ¿O acaso nuestros hijos no enfrentan presión social o cultural en el medio en que ellos, amados, se desarrollan, conviven en la escuela, los que están en los trabajos, en nuestro medio social, en nuestro ambiente, amados? Nuestros hijos enfrentan presión ahí. La sociedad, la cultura, el medio en el que ellos se desenvuelven, les ejerce presión, amado, para que ellos participen de cosas que no les convienen, que son para su destrucción, que son para su fracaso. Hay ideologías contrarias a la divina, a la de Dios. Esas ideologías, amados, que hay hoy en día, satánicas, que están influenciando aún a los niños con corrientes en contra del diseño divino, de cómo Dios creó al hombre y la mujer. Nuestros hijos se enfrentan tentaciones constantes, cada día son tentados. Las redes sociales que vemos hoy en día, las diferentes plataformas, está llena, amado, de contenidos aparentemente que son sanos para niños, para jóvenes, aún para adultos, pero son contenidos destructivos, satánicos. Y muchas veces como padres, algunos no lo sabemos o lo ignoramos, nos hacemos que como que no nos interesa y dejamos que nuestros niños sean presa fácil, del ambiente satánico que nos rodea. Y no hacemos lo que debemos de hacer, amado. Esto es delicado, es triste, es lamentable. Muchos padres no están haciendo lo que deben de hacer por sus hijos. Es que es normal, papá. Que es normal, mamá. Que no se preocupen. Es que así es la vida ahora. Todo ha cambiado. Sí, todo ha cambiado, pero para mal. Porque lo peor es que sabiéndolo, no hacemos nada. No luchamos por nuestros hijos. Padres, alerta. Tienes tus hijos pequeñitos, ten cuidado. Están adolescentes, ten cuidado. Son jóvenes, adultos, tengamos cuidado. Hagamos lo que nos corresponde. Si bien es cierto, hay que aconsejarlos. Hay que darles el consejo. Hay que corregirlos. Pero sobre todo, lo más importante, amados, hay que orar por ellos. Oremos por nuestros hijos. Si creemos que están en un error, a veces lo que hacemos cuando están en un error o haciendo algo que no es bueno, amado, los juzgamos. Nos llenamos de ira contra ellos. Yo lo he hecho, a mí me ha pasado. Los condenamos. ¿Y saben qué? Eso es lo más fácil de hacer. Y eso es de la carne.
Y cuando hacemos eso, caemos nosotros también en el lazo del enemigo. Caemos en una trampa del diablo porque estamos tomando una actitud, una conducta hacia nuestros hijos que no es la que Dios quiere, que no es la correcta según Dios. Esto es una verdad, amados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente dejar. Y nos cuesta, pero debemos de dejar que sea el Espíritu Santo que dirija nuestras mentes y corazones para tratar con nuestros hijos y pelear la buena batalla de la fe por ellos. Dejar que el Espíritu Santo se glorifique en ellos. Esperar que Dios empiece a ministrar sus corazones a esa área tan importante, delicada y tan íntima donde usted y yo no podemos llegar, solo Dios. Yo creo que Job no esperaba ver un problema en sus hijos para interceder, no. Lo hacía todos los días, dice. Él luchaba constantemente en oración por sus hijos, aun cuando todo parecía estar bien. Amados, un hijo puede estar asistiendo a una iglesia y tener apariencia de que todo está bien. Y tú le puedes preguntar, ¿cómo estás, amigo? No, estoy bien, mamá. Estoy bien, papá. Un hijo puede estar hablando palabras correctas, pero por dentro puede estar teniendo una batalla espiritual. Por dentro, tal vez en lo más íntimo de su corazón, es posible que un hijo hoy mismo esté dudando de Dios. Ha empezado a dudar de Dios. Ha empezado a dudar de nosotros. Ha empezado a estar en desacuerdo con algunas cosas que nosotros les hemos enseñado para orientarlos en la vida. Tal vez hay hijos que en este preciso instante están dudando de ellos mismos, de su identidad, de quiénes son, de sus anhelos, de sus deseos, de sus sueños, de su futuro. Y lo más trágico, es posible que hayan hijos en este instante que se estén alejando de Dios. Y los padres sin saber. Y los padres sin saber. Que pensando que los hijos se están acercando a Dios por algunas actitudes que están tomando, el corazón de ellos está lejísimo de Dios. Porque solo Dios conoce el corazón. Solo Dios sabe lo que hay en nuestros hijos realmente. Solo Dios sabe, amados, qué hay sembrado en ellos, en esa tierra de sus corazones. Y solo Dios puede arrancar lo que no es de Él. Y solo Dios puede hacer la obra que nadie puede hacer en sus corazones como la está haciendo en nuestro corazón. Entonces nosotros necesitamos constantemente pelear por nuestros hijos, orando por ellos. ¿Saben que hay obstáculos que impiden una oración o una intercesión efectiva por nuestros hijos? Voy a mencionar esto, es importante. Si ninguno de nosotros conoce a ciencia cierta los planes de Dios para nuestros hijos, solo que Él nos los revele. Si no lo sabemos, mucho menos vamos a saber si el Señor va a levantar hombres y mujeres con un corazón mejor que el nuestro para Dios. Y entonces, nosotros debemos de entender algo hoy y preguntarnos, ¿estamos haciendo lo correcto? Cuando un padre mira a un hijo que está tomando actitudes o acciones que no son buenas, a veces se cuestiona. Hay padres que se preguntan, ¿he orado correctamente por mi hijo? No, he hecho lo necesario. ¿En qué me equivoqué? ¿Será que Dios no me ha escuchado por mis hijos? ¿Será que Dios no me va a responder? Y de repente llega un espíritu de culpabilidad a los padres. Y si bien es cierto, como padres, tal vez, y es posible, y sucede, porque a mí me sucedió, nos hemos equivocado muchas veces. Pero lo que sucede, amado, es que hay obstáculos. La culpa
es un obstáculo grande para no interceder por nuestros hijos. Porque eso de sentirse culpable lo que hace es estorbarnos, detenernos para que intercedamos por nuestros hijos. Si Dios es perdonador, nos ha perdonado como padres nuestros errores, nuestras ofensas, todo lo malo que hemos hecho. Y tenemos que remover nosotros todos esos obstáculos que nos están estorbando para orar correctamente, amados. O tener una oración efectiva por nuestros hijos, esa es la palabra, efectiva. ¿Sabe que uno de los obstáculos para orar efectivamente por los hijos es los padres que están decepcionados por los hijos? La decepción de un padre juega en contra de que ese padre ore efectivamente por su hijo. Cuando hay decepción. ¿Qué es decepción, amado? La decepción, el término decepción significa, amados, esa experiencia emocional que alguien siente, una experiencia negativa, esa es la decepción. Una experiencia negativa producida por una persona que se siente desilusionada o defraudada por lo que espera de alguien más. Eso es estar decepcionado. Que lo que yo he esperado de un hijo, mi hijo no lo ha cumplido o no se ha cumplido. Y la decepción produce en el corazón de los padres tristeza, enojo, frustración y hasta depresión. Muchos padres están en depresión porque están decepcionados de sus hijos. Amados, renunciemos a la decepción. Si nuestros hijos no han sido lo que hemos esperado, si nuestros hijos se han equivocado, la decepción que usted puede sentir está jugando en contra suya. Y sobre todo para que usted ore efectivamente por sus hijos, renuncie, reprenda, pídele a Dios que arranque todo pensamiento de decepción. Que las expectativas que usted ha estado esperando por sus hijos no se cumplieron. ¿Cuántos de nuestros padres? ¿Cuánta expectativa pudo haber en mi madre que está en la presencia de Dios en relación a mí y yo le fallé? De igual manera, nuestros hijos pueden causar cierta decepción en nosotros, pero a pesar de que ha habido algo que nos ha decepcionado, que nos ha desilusionado, que nos ha defraudado, Dios va a cumplir su propósito en ellos. ¿O acaso no le pertenecen a Dios? Ya lo vimos. ¿O acaso Dios no está haciendo algo con ellos y lo va a hacer? Entonces, ¿por qué estar decepcionado por un hijo? Cuando podemos estar peleando la batalla delante de Dios, orando por ellos, creyéndole a Dios. Creyendo que Dios los levanta, los restaura, creyendo que Dios cumple, amado, lo que Él tiene en su corazón para nuestros hijos. Otra cosa, amados, que se opone, otro obstáculo a orar de una forma efectiva por nuestros hijos es la ira. Un padre airado no puede orar por un hijo o por una hija. ¿Qué es la ira? La ira es ese enojo, ese enfado. Es una reacción fuerte, emocional que se produce por algo negativo, por algo que nos interesa. La ira juega en contra de que oremos efectivamente por nuestros hijos. ¿Qué hay que hacer? Airaos, pero no pequéis, dice la palabra. Porque si la ira toma forma, vida en nosotros, vamos a pecar. ¿Cuántos de nosotros, en vez de tomar una actitud correcta hacia nuestros hijos, hemos tomado una actitud incorrecta a causa de la ira? Porque hemos dejado que la ira cobre vida en nosotros. Que la ira nos gobierne. Pongamos toda ira, todo enojo en las manos de Dios, amados. Voy a mencionar una más que es la más terrible, que pareciera que no afecta, pero sí. La falta de perdón. La falta de perdón. ¿Qué falta de perdón? Es la decisión deliberada que yo tomo de no dejar de lado una ofensa, de no dejar de lado un resentimiento, de no dejar de lado algo que alguien hizo para hacerme sentir mal. Un corazón que no perdona no puede
orar de una forma, amados, efectiva por un hijo. Padres, perdonemos a nuestros hijos sus ofensas, como nuestro Padre ha perdonado las nuestras. Y pidamos perdón a nuestros hijos cuando nosotros también los ofendemos, porque los ofendemos, los dañamos. Los padres tenemos altas expectativas de los hijos, sí, eso es bueno. Pero esas altas expectativas se convierten en arma de doble filo, porque debemos de entender que nuestros hijos tienen su propia personalidad, tienen sus propias decisiones, tienen sus propias costumbres, sobre todo si ya están mayores de edad, y que por lo tanto nuestros hijos no pueden ser como papá o como mamá. No. No podemos ser efectivos intercesores si nosotros anidamos, amados, en nuestro corazón sentimientos de decepción, de resentimiento, de ira. Si no tenemos un corazón perdonador como nuestro Padre Celestial nos ha perdonado. ¿Qué necesitamos en todo eso? La gracia de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ahí está. ¿Para qué nos acercamos al trono de la gracia? Para orar por nuestros hijos. Hay un trono que es la gracia de Dios, la presencia de Dios. Y ahí dice que nosotros vamos a alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Ahí está la clave, amado. Ahí podemos dejar en la presencia de Dios las heridas, las decepciones a los pies de Cristo. No nos olvidemos que es por su gracia que nosotros hemos llegado a ser padres. Dios nos ha dado ese hermoso privilegio de ser padres y madres. Por lo tanto, si Él nos ha dado esa bendición en los conflictos, en las dificultades, en las desilusiones, en las decepciones, en los engaños y en cualquier ocasión, amados, donde ha habido sufrimiento en el hogar entre padres e hijos, es en el trono de la gracia donde se disipa todo eso. Es delante de Dios donde somos ministrados. Es ahí donde nuestros pensamientos negativos se vuelven positivos, donde nuestros pensamientos de fracaso se vuelven pensamientos de éxito, donde nuestros pensamientos de maldición se vuelven pensamientos de bendición, amados. Padre, estoy a punto de terminar por el tiempo. ¿Qué remediamos con mantenernos decepcionados, enojados, airados con nuestros hijos? Nada. No ganamos nada, no remediamos nada, pero ganamos mucho si en lugar de ceremoniarlos, de decirles cosas que los fastidian, palabras que los vuelven más sordos y desobedientes, si en vez de todo eso nos ponemos delante de Dios de rodillas, alzamos nuestra mirada al cielo, aleluya, y empezamos a clamar, a rogar, a suplicar por ellos, como Job. Las cosas van a ir de mal a bien, de decepción a, amados, oiga bien, a esperanza, de maldición a bendición, de pensamientos de muerte a pensamientos de vida en favor de nuestros hijos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra reacción hacia nuestros hijos hoy mismo? Definitivamente la de orar por ellos. Y esta gran verdad, amados, y esta es la gran verdad. No hay nada en nuestras manos, no hay nada en nuestro esfuerzo que podamos hacer
para que el corazón de nuestros hijos se vuelva a Dios, excepto orar. Puesto que solo Dios, puesto que solamente Cristo Jesús, puesto que solamente el Espíritu Santo en este tiempo puede hacer que nuestros hijos tengan una vida, primeramente, que agrade a Dios y de la cual nosotros como padres nos podamos sentir orgullosos. Dios desea, quiere, puede y lo va a hacer. Levantar a nuestros hijos, bendecir a nuestros hijos, glorificarse en ellos, cumplir lo que Él tiene preparado para cada uno de ellos. Debemos nosotros entonces descansar y confiar en Dios y en su poder. ¿Cómo están nuestros hijos en este momento? Pensemos por un momento. ¿Cuál es la condición espiritual de nuestros hijos? ¿Cuál es la condición física? ¿Cuál es la condición material de nuestros hijos? Cada uno de ellos, no importando cómo sean o cómo estén en este preciso momento, cada uno de ellos es un regalo, es un tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos. Y lo principal, que ese regalo y ese tesoro le pertenece a Él. ¿Cómo está nuestra intercesión por ellos? ¿Estamos peleando la batalla por sus vidas en oración delante de Dios? ¿Estamos creyendo en las promesas de Dios para cada uno de nuestros hijos amados? Si es así, vamos a haber cumplido en ellos el propósito por el cual Dios les dio esa preciosa vida. Nunca olvidemos estar seguros que nuestros hijos e hijas son de Dios y que Él cumple, amados, todo lo que Él ha planeado y ha prometido para ellos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor amado, te damos las gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque hoy, Señor eterno, estamos comenzando estos 30 días de intercesión por nuestros hijos. Gracias porque estamos seguros, Señor, que